Vea, Vicky, yo arranco diciendo lo siguiente. Con el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa, no nos mostraron las orejas del lobo, sino los dientes. A mí me parece que eso es una amenaza contra la oposición, cuya seguridad depende de las Fuerzas Armadas que hoy quedan en control de un enemigo probado de la oposición política, del presidente Uribe, que es nuestro líder máximo, y de todo este partido. Yo quiero recordar un episodio, Vicky, de hace 4 años exactamente, cuando el presidente Duque nombró, usted se va a acordar, a Claudia Ortiz como directora, no ministra de Defensa, ojo Vicky, no como ministra de Defensa, como directora de la UNP. Inmediatamente brincó la oposición a decir, en ese momento, oposición liderada por Petro, a decir que eso no daba garantías, que eso ponía en peligro la vida de la oposición. ¿Sabe por qué? Porque Claudia Ortiz tenía unos tweets muy del estilo de los que tiene Iván Velázquez sobre la oposición hoy en día. A nadie le pareció impresionante el tema. ¿Qué hizo el presidente Iván Duque? Dijo, sí, tienen razón, hay que crear unas instituciones, sobre todo en materia de seguridad, donde todo el mundo se sienta tranquilo. Hoy nadie se siente tranquilo en la oposición con el ministro Iván Velázquez, pero vayamos más allá. Dijeron, Claudia Ortiz no tiene ni idea de seguridad y defensa, ¿cómo la van a nombrar allá? Iván Velázquez sí que no tiene ni idea de seguridad y defensa. Es un enemigo también de las Fuerzas Armadas. Yo lo primero que pensé fue, bueno, esto es como para mostrarle los dientes a la oposición. Luego me quedé pensando, pero esto en realidad es como un cese al fuego. Es como decir, nosotros vamos a acabar con el ejército. Mi versión salió publicada al día siguiente en El País de Cali, que es un intérprete perfecto de las ideas de la izquierda de este país. Y entonces dijo, es que la misión de Iván Velázquez, oiga Vicky, es desmontar el ejército de Colombia. Desmontar el ejército. Entonces, la primera impresión que a mí me dio, claro, esto es un cese unilateral, es decir, del Estado, de utilizar las fuerzas contra toda la criminalidad, y al otro lado, y apareció inmediatamente, la oferta de impunidad para todos los grupos ilegales. Entonces, hoy los grupos que ellos reconocen, no yo, como políticos de izquierda, violencia armada de izquierda, que amenaza principalmente a los líderes de derecha, y los grupos narcotraficantes, a los que ellos le quieren hacer negociación, a la que nosotros nos oponemos y es en términos de impunidad. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de una persona como yo que hace oposición? ¿A mí quién me defiende? ¿El ejército que va a controlar Iván Márquez o el ELN o el Clan del Golfo? Yo sí creo que hay un tema muy de fondo y que no es menor en torno a las garantías democráticas de este país y en torno al mensaje que se le está dando a las Fuerzas Armadas de Colombia, que vuelvo y repito, tuvieron en esta semana el mayor número de asesinatos contra miembros de su fuerza, 8 en una semana, es decir, más de 1 por día, por el anuncio de las negociaciones, porque el terrorismo negocia presionando con el asesinato de ciudadanos colombianos. Yo creo que es apenas lógico que a los sectores de la oposición política al nuevo gobierno no les guste no solamente la designación de Iván Velázquez, sino también de muchos otros funcionarios. Digamos que esa es la democracia. Quien gana toma las decisiones de conformación de equipo de gobierno y quien pierde, pues claramente no solamente no acompañó al candidato que terminó siendo vencedor en las elecciones, sino también que no comparte buena parte de la manera de pensar de quienes lo rodean. Por eso pues ha generado controversia el nombramiento de Iván Velázquez, el de Cecilia López y bueno, y seguramente el de todos, el de la ministra Corcho, el de la ministra Susana Muhammad, y eso es perfectamente legítimo. Pero no quiere decir eso que porque a uno no le guste un ministro, uno tenga que asumir que ese ministro va a llegar a perseguir. Yo la verdad no creo que el ministro designado Iván Velázquez vaya a perseguir a nadie. Si lo dicen por sus hechos, cuando se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, él actuó como juez, esas decisiones judiciales fueron tomadas a partir de pruebas. El paramilitarismo logró penetrar la clase política colombiana a unos niveles que a principios de este siglo casi nadie sospechaba, pero las investigaciones judiciales pusieron en evidencia una realidad dramática y el entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez lideró una comisión. Ahora, la mayoría de las personas que terminaron siendo cómplices del paramilitarismo, pues hacían parte de las organizaciones políticas
cercanas al entonces presidente Álvaro Uribe. Yo en esa Soy época era cercano al presidente congresista. Petro, fíjese. Qué cosa tan curiosa, la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Continúo, senadora. Esas organizaciones políticas acompañaban al expresidente Álvaro Uribe, hasta un pariente, un primo hermano muy cercano terminó involucrado con el paramilitarismo, y ese fue el disgusto del expresidente Álvaro Uribe, pero eso no puede significar que entonces el doctor Iván Velásquez represente una amenaza simple y llanamente porque él, cuando fue juez, actuó a partir del acervo probatorio que había recaudado y tenían que tomar decisiones. A mí me parece que es una persona proba, que es una persona demócrata, y que como demócrata va a liderar una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos, le va a ofrecer garantías a la oposición, tal como lo ha dicho desde el primer momento el presidente electo. La misma noche del 19 de junio, lo primero que dijo en su discurso en Bogotá el presidente electo es que no perseguiría a la oposición, que no interceptaría sus comunicaciones, que no utilizaría ninguna herramienta en poder del Estado para perseguir o para impedir que la oposición pudiera ejercer sus derechos. Además, me parece que su voluntad de dialogar, como en efecto la tuvo, como en efecto tuvo ese diálogo con el expresidente Álvaro Uribe, pues muestra un talante distinto. Eso no significa que vayan a estar de acuerdo ni que vayamos a estar de acuerdo en todo. Yo entiendo que a la senadora y a muchas otras personas que hacen parte del Centro Democrático no les gusta Iván Velásquez y están en todo su derecho, pero de ahí a decir que se convierte en una amenaza para ellos, me parece que ya es una exageración. No veo a Iván Velásquez convertido en una amenaza, ni tampoco en un funcionario dedicado a perseguir la oposición.